Hoy sí, es un gran privilegio para mí poder estar una vez más aquí. Y es que siempre, hermanas, que el Señor pone en mi corazón poder traer un estudio hacia ustedes. Es un momento maravilloso para mí porque de igual forma aprendo mucho a medida de que desarrollo los mensajes. Es impactante en mi vida también. Créanme, es algo muy maravilloso, espero lo disfruten. Es algo que he preparado desde ya hace mucho tiempo y se los quiero traer a ustedes a través de estos martes. Con la ayuda del Señor, pues espero terminar todo. De igual forma lo voy a traer, hermanos, a través del data para que usted, para que usted vaya leyendo poco a poco ahí. Ahí va a estar proyectado. Ahí está, miren. Ese será el tema para con ustedes. Como dice, hermanas, la mujer que debo ser. Si en la parte de atrás no pueden ver, pues le invito a que pueda venir un poco más en frente. El versículo que sale ahí, hermanas, dice: teme al Señor Jesús y serás ¿qué? Alabada. Es algo impresionante lo que vamos a ver aquí a través de varios ejemplos. Vamos a la siguiente diapositiva. Tenemos aquí un querido mensaje de mi parte para ustedes. Dice: querida hermana, recuerda siempre que Dios te ha creado con un propósito único y especial. Proverbios 31:29 dice: muchas mujeres hicieron el bien, mas usted sobrepasa todas ellas. Permítame que estas palabras sean de guía y consuelo en momentos de certidumbre. Confíe en el Señor y en la fortaleza que Dios ha puesto en usted y siga adelante con fe y valentía, sabiendo que no está sola. Dios le ha dado la capacidad de superar cualquier desafío, como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No deje que el miedo y la duda le detengan. Con Cristo a su lado no hay obstáculo que no pueda vencer. Cada paso que dé en fe es un testimonio de su poder y amor en su vida. Siga adelante fuerte y segura en la promesa de su fortaleza y en Dios. La mujer que debo ser será el tema central y a través de todos estos martes. Adentro de ese gran tema traigo varios ejemplos de varias mujeres no muy conocidas y otras que sí son conocidas. Vamos a la siguiente. Vamos a ver, miren, Proverbios 31:30 dice: engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. El centro del estudio, hermanos y hermanas, es que usted tema a Jehová para que usted sea alabado. Vamos a la siguiente. Dice gracia y hermosura, un leve contexto, hermanos, de lo que vamos a ver. Dice: engañosa es la gracia y vana la hermosura. La gracia y hermosura, aunque atractivas, son efímeras y pueden ser engañosas, ya que pueden desviar la atención de lo que realmente importa. Gracia, de latín gratia, una cualidad o cualidades que hacen agradable a una persona. Piense, ¿cuál es su cualidad en el Señor? ¿Qué cualidad tiene usted para con el Señor? Una cualidad puede ser una mujer de oración, una mujer fuerte, una mujer que está llena de paz, una mujer que realmente se impresiona con las cosas que el Señor ha hecho. Y por otra parte, la hermosura, dice, es la parte física de una mujer o su aspecto facial. Aquí todas las mujeres son hermosas, hermanas. Todas son hermosas, todas las creó el Señor hermosas, amén. Vamos a la siguiente. La gran diferencia, hermanas, quiero que comprendamos aquí de ese versículo es: para un no creyente o para las mujeres que no creen en el Señor, el temor de Dios es temer el juicio de Dios y la muerte eterna, la cual es la separación eterna de Dios. Quiero omitir varios versículos, pero si usted, hermana, desea conocerlos, al final puede pedírmelos y yo se los voy a compartir. Ahora, para una dama en el Señor, ¿qué es el temor a Dios? Miren qué importante, es algo muy diferente.
El temor del creyente es el reverenciar a Dios. Hebreos dice, es una buena descripción de esto. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, seamos agradecidos con el Señor y mediante ella, dice, sirvamos a Dios, agradándole con qué, hermanas, con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Esta reverencia y admiración es exactamente lo que significa el temor de Dios para las mujeres cristianas. Este es el factor que nos motiva a rendirnos al Creador del universo. Vamos a la siguiente. Hoy sí, primer punto o primer cualidad. ¿Cuál era el tema? La mujer que debo ser. Como primera cualidad es esta: debo ser una mujer pura. En la Biblia la pureza, hermana, se define como un estado de integridad moral, de santidad y separación de lo que es impuro, tanto en el pensamiento como en el corazón y la conducta. La pureza implica estar apartado para, miren la importancia, la pureza implica estar apartada solamente ¿para quién? Para el Señor Jesucristo, viviendo una vida que le agrade a Él. Pura o pureza, el significado en hebreo es teshas, que quiere decir puro o una mujer impecable. ¿Ha escuchado esa palabra? Qué mujer tan impecable, qué carácter, qué hermosa su forma de ser. Esta también es una cualidad. La pureza es una cualidad. Vamos a la siguiente. El ejemplo que traigo para este punto es esta mujer llamada Cosby. ¿Alguien la conoce? Cosby. Ahí está, ¿ven? La mujer mentirosa. Pero usted como mujer quiere ser pura, ¿ven? No una mentirosa. Cosby es hija de Sur, príncipe de los pueblos, padre de familia en Madián, mejor conocido como el príncipe de Madián. Era una mujer madianita y era esposa de Zimri. ¿Cuál era la cualidad de esta mujer llamada Cosby? Era mentirosa. Vamos a la Biblia en el libro de Números, capítulo 25. ¿Lo tienen, hermanos? Números, capítulo 25. Hoy va a tener que usar la Biblia porque no está en el data, ¿eh? Números, capítulo 25, verso 15. Capítulo 25. Números, capítulo 25. El nombre de la mujer madianita muerta era Cosbi, hija de Sur, príncipe del pueblo, padre de familia en Madián. Y el nombre de la mujer madianita era Cosbi. De esa mujer vamos a hablar un poco. La siguiente. Miren, vamos a empezar con el versículo 1. Dice el encabezado, hermanas, no se me pierda del número 25. Dice el versículo 1: moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. El 2 dice: las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Verso 1: moraba Israel. Ahí tenemos, Israel moraba en el pueblo de Sitín. Pero si usted lee el encabezado en su Biblia, dice: Israel acude a Baal peor. ¿Alguien sabe el significado de Baal? Dioses paganos. Ahora, Israel entra en la idolatría, hermanas, un poco fuerte en este contexto. Acuérdese que el contexto hacia atrás, tenemos un hombre llamado Balaam, ¿verdad? Un hombre que realmente fue aconsejado por otro que se llamaba Balac. Ese hombre le había dicho a Balaam que maldijera al pueblo de Dios más de 4 veces. Y en vez de maldecir al pueblo de Dios, bendijo al pueblo de Dios, porque el Señor le dijo: no puedes maldecir a mi pueblo porque es bendito.
Pero encontraron una manera realmente de que Israel acudiera a este paganismo. Miren ahí, Sitín significa encinar. Era una región. Sitín es un lugar donde estaba el pueblo de Israel. Al otro lado del Jordán, dice desde Jericó, por donde Israel invadió Canaán. La última parada de Israel antes de cruzar el Jordán. Ahora menciona otra palabra, dice, moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó ¿a qué? A fornicar. La palabra fornicación es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio o una específica más en griego, prostitución. También menciona a Moab de último, fornicar con las hijas de Moab. Moab significa salió de un padre, era hijo de Lot y de su hija primogénita. Ese era el pueblo de Moab y las moabitas entraron en este contexto del pueblo de Israel. Miremos el versículo 2 y la siguiente diapositiva. Miren la invitación de Cozbi y sus criadas a Israel para adorar a los dioses. Aquí empieza un testimonio fuerte de una mujer. Usted dirá, hermano, pero no se menciona realmente Cozbi sino que hasta cuando la matan es mencionada, amén. Pero el contexto nos lleva a que esta mujer, dice que un hombre acabó con la vida de su esposo y ella, pero realmente la Biblia declara que ella era la lideraza ahí, la mentirosa, la que acudía al pueblo de Israel a decir, ve y fornica. Ve porque tal vez el Dios de nosotros, Baal, en otras palabras significa Belzebú, ese pueblo de Canaán, ese era un dios de los cananeos, Baal. Eso era increíble y esta mujer recibía en dicha historia uno de los significados más poderosos. Cozbi era la reina de la fertilidad. Ella engañaba a las personas y decía, si tú vienes al pueblo donde yo estoy, entonces, si eres estéril, entonces entrarás aquí y nuestro Dios será tu Dios y entonces podrás tener hijos. Miren ahí el versículo 2, Números 25:2. Las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Noten la importancia, hermanas, en este versículo 2. Primero dice que moraba Israel en un lugar, amén. Ahí estaba el pueblo de Israel. Luego dice que el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, o sea, las moabitas. Pero el versículo 2 dice, las cuales, escuche eso. O sea que eran mujeres las mentirosas, amén. Las cuales, dice, o en otras palabras, aquellas mujeres mentirosas invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Miren el significado allí está en la pantalla. Invitación significa llamar a alguien para un convite o para asistir a algún acto. También significa convidar o reunir o entrar en una reunión por invitación. Luego tenemos la palabra sacrificio de sus dioses. El término sacrificio se usa en muchas ocasiones para detonar el acto de dar muerte a algo. En el contexto de este pasaje es claro que mataban animales para ofrecer a sus dioses. Luego dioses significa una deidad o divinidad muy bajitos a la par de nuestro Señor Jesucristo, amén. Unos dioses muy inferiores. Y dice, mire ahí, falsos dioses sin poder alguno. Pero dice que el pueblo que comió y se inclinó. El pueblo de Israel aceptó la invitación de las mujeres perversas, comiendo en el banquete de los animales sacrificados. Y miren esa palabra, hermanas, tan trágica. Al principio nosotros dijimos que la mujer que debo ser como Zulema, y la que teme a Jehová, esa será alabada. El temor a Jehová es que inclinarse a Dios, una reverencia a Dios. Pero mire qué dice el pueblo: se inclinó a Baal. Era sumisión
o adoración en el versículo 12. Miremos la siguiente. Y el versículo 2 sigue ahí un comentario adicional. Al parecer, Balaam aconsejó esto a Sinri y Cosbi, de que invitaran al pueblo de Dios a fornicar y a adorar falsos dioses. Más adelante, eso guárdenlo, léanlo en su casa, en su hogar. Más adelante de la historia de Cosbi, Números 31:16 dice: he aquí que por consejo de Balaam, miren hermanas, ellas fueron causa. ¿De quiénes está hablando? De mujeres, no de hombres, sino de mujeres. Que por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Israel se dio acciones de inmoralidad sexual con las mujeres de Moab, por cuanto esto formaba parte del culto pagano de ellos, de los moabitas. Los israelitas se unieron en estas prácticas idólatras y de fornicación. El pueblo cayó. ¿Por qué? Por consejo de mujeres mentirosas, lideradas por una mujer llamada Cosbi. Que no se le olvide ese nombre, Cosbi. En los catolicismos tienen a Cosbi como una mujer líder. Usted va a escuchar, o en algún momento va a escuchar Cosbi, alguien que realmente la toman. La Iglesia Católica cambia el hecho de que ella fue muerta por defender a Israel, pero la Biblia de nosotros nos dice que no fue así. Ella fue muerta, o mejor dicho, la mataron por orden del Señor, ya lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque llevó una práctica no habitada en los hijos del Señor. Recuerden, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Miremos el siguiente. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad, hermanos? Pueden preguntar. Voy a abrir el estudio para que puedan preguntar. Versículo 2 lo terminamos. Las cuales esas mujeres invitaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Pero miren el verso 3. Ya vamos a leer ese comentario ahí, miren. Pero leamos el 3 primero. Dice: así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. El versículo 2 tiene aún un comentario. Dice: para saber algo realmente de esto, también puede pedirme si usted tiene alguna inquietud con esto. Dice Apocalipsis 2:14. Miren cómo el Señor utilizó este incidente para condenar a la iglesia de Pérgamo. Algunos dicen que al leer estas iglesias no tiene nada de importancia, pero miren cómo el contexto une. La Biblia es tan perfecta, hermanas, que todo se une por la idolatría en base a las iglesias. Y la iglesia de Pérgamo era una de esas que acudía al consejo de Balaam. Dice Apocalipsis 2:14, ahí está en la pantalla, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas, ya lo vimos, ¿verdad? A los ídolos, y a cometer ¿qué? Fornicación. El pecado tan grande, hermanas, que llevaba esta mujer con las suyas, era una líder que tenía seguidoras, y posiblemente les pagaba o daba cualquier tipo de cosa para realmente llevar esa maldición al pueblo de Israel. Balaam no pudo maldecir al pueblo, pero encontraron una debilidad, y era el deseo carnal. Esa debilidad, hermanas, que posiblemente entró en los ojos primero. Ya vamos a ver ahí el versículo 3 nos dice: así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Miremos la siguiente diapositiva. Miren, dice ahí Números 25:3. Baal significa deidad en la lengua babilónica.
Belu o Bel, que significa Señor, era el título del Dios supremo de los cananeos. Su adoración procedía de Babilonia, que le llamaban la madre de las abominaciones de la tierra. Peor, esto era un lugar, hermanos, como montaña. Baal era Dios y Peor era un lugar. Por eso dice su palabra, Israel acude a Baal, o mejor dicho, Israel acude al Dios de San Pedro Sula. Es una referencia a un lugar. Satanás está en todos lados ahí rondando, pero puede tener un culto increíble. No sé si he escuchado que dicen que en un lugar de Santa Bárbara es donde existen la magia y las brujas, es donde más existe eso. Algo así similar, hermano, ¿verdad? No sé si es San Nicolás, no sé realmente, pero dice y Lama, han dicho, ahí es donde existe más la magia. Pero es porque realmente, hermanas, ahí hay un puesto de idolatría para estas cosas. Pero en realidad existe en todo lugar y hay que tener mucho cuidado. Baal Peor se usa como este tipo de topónimo para referirse al lugar donde Israel pecó en inmoralidad sexual y en la adoración de un Baal en particular. Era un mismo Dios. No es que existían muchos dioses, no, era el mismo Dios. Pero cada lugar tomaba a Baal como le parecía indicado. Había unos que utilizaban a Baal y decían, este es mi Dios, que nunca jamás me ha hecho aguantar hambre. Pueblo de los hindúes. Aquí era realmente de la fertilidad, algo que le gustaba. Una vez yo les hablé a ustedes de diosa, la diosa Diana, la diosa de la fertilidad, ¿recuerdan? Alguien que realmente perversa también, que Pablo tuvo que destruir por medio de su palabra. También así vamos a tener en esta porción un hombre fuerte en el Señor que puso un alto a la idolatría que una mujer, hermanas, difundió, llamada Cosbi. Démosle el siguiente. Miren, dice, el pueblo acudió, así acudió el pueblo, acudir, ir con frecuencia a alguna parte, atender, obedecer. Qué increíble, hermanos. El pueblo primeramente empezó a fornicar. Después el pueblo comió y usó la reverencia hacia dioses paganos. Y no solo eso, se convirtió en ¿qué? En una costumbre. El pueblo empezó realmente a obedecer a sus dioses. Miren qué lugar, estaba un poco lejos de Sittim, pero allí mismo. Nada más que no podían estar juntos. Recuerden que estaba el pueblo de Israel que adoraba a Jehová. ¿Amén? Estaba el pueblo parado. Ya vamos a ver eso. Y estaba Baal Peor a lo larguito, donde iban aquellas personas que realmente habían caído en el pecado. Y no solo sexual, sino que realmente a comer y adorar, a brincar y de muchas maneras. Pero dice el furor de Jehová. Significa furia, ira exaltada, agitación violenta del Señor contra aquel pueblo que ya había hablado con ellos de que no se mezclara con otros tipos de mujeres, llamado para nosotros en el Nuevo Testamento como yugo desigual. Miren, se encendió el furor del Señor. Algo que significa prender, inflamar, avivar, arder. El Señor estaba ardido en furia por esto. Miren que si Dios quisiera, ahí yo puse un comentario, no es de extrañar que la ira de Dios ardía por la desobediencia de su pueblo tan amado. Amén. El Señor fue muy bueno con Israel, demasiado bueno. El Señor pudo haber hecho lo que hizo con Sodoma y Gomorra. Recuerden que en Sodoma y Gomorra estaba este tipo de pecado fuerte: la homosexualidad, la fornicación, y también hay comentarios donde dice que en Sodoma se practicó por primera vez la zoofilia. ¿Alguien sabe qué es zoofilia? Es sexo entre personas y animales. Por eso es que el Señor en su furia, hermanas, ¿qué hizo? Descendió fuego a aquel lugar. Con justa razón,
Sí, hermano. ¿Cuántas oportunidades nos da el Señor? Cada día que amanece es una oportunidad para usted. ¿Para qué? Para que sea una mujer pura. Qué bonito, hermanas, que le digan a una, esa mujer es impecable, es sincera, tiene un carácter de lealtad, es realmente en su boca existe solo la verdad, aunque me duela, siempre me dice la verdad. Pero existen otro tipo de mujeres como Cosby, la mentirosa. ¿Cómo pudo hacer esta mujer para que el pueblo de Israel le siguiera? Algo había ahí, hermanos. Algo había ahí. Decía un hermano hace tiempos, el pecado es tan rico que por el pecado vamos a morir, porque uno muere por lo que le gusta. Entonces yo le dije, usted tiene que morir por aquello que no le gusta. ¿Sabe qué es? Obedecer a Dios. Porque a nadie le gusta obedecer a Dios, hermano. Cuesta, dice. Pero no, hermano. En base a la Biblia y la palabra nos dice, podemos hacer todo lo que esta mujer estaba haciendo, pero el furor de Jehová en un momento, hermano, se va a encender con nosotros. Usted dirá, nadie me está viendo, pues lo hago. ¿Qué tipo de Dios tiene usted? No aquí en su hogar, sino en otro lado, como Baal peor, pongámosle. A usted no le gusta pecar en su casa, pero usted va a otro lugar a adorar. Y cuando hablamos de dioses, no es exactamente ir a fornicar, hermano. No exactamente es ir a llevar un gato o un perro y sacrificarlos para estos dioses, no. Cuando hablo de dioses ajenos o algo que le impide a usted poder adorar al Señor, puede ser tan sencillamente un teléfono. O puede ser tan sencillamente un programa. O una reunión. Pueden ser tantas cosas que le pueden alejar del Señor, pero en un momento el Señor encenderá su furor, su ira hacia usted. Miremos la siguiente. Dice número 25:4. Y Jehová dijo a Moisés, toma todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol. Miren, hermanas, eso tan importante. Hay un versículo tan bonito que Pablo advierte a los cristianos y dice, el que esté firme, mire que no caiga. Y hay muchos hermanos y hermanas que dicen, yo estoy firme, yo no caigo. Yo estoy ayunando, yo estoy orando y para mí, para caer, es imposible. El Señor me ayuda, Él es mi fortaleza. Miren, príncipes, los príncipes significaban jefes. En algunas traducciones eran figuras de liderazgo que desempeñaron un papel importante en la sociedad y el gobierno de aquel pueblo. Aunque no eran reyes, a menudo ocupaban posiciones de autoridad dentro de las tribus o regiones y se les confiaba responsabilidades, gobernar o liderar el pueblo. Estos participaron, dice, en la adoración a Baal. Ellos cayeron en la mentira de todas estas mujeres. Y es que esas mujeres se iban a ofrecer, hermanos. Y los príncipes cayeron. Pero la ira del Señor con Moisés dice, Moisés, levántate, toma todos los príncipes de ese pueblo. ¿Y qué dice, hermanas? Ahórcalos. Ahórcalos ante Jehová delante del sol. ¿Sabe qué significa delante del sol? A plena luz del día, que todo el mundo los mire, por desobedientes. Miren, ahórcalos, colgar a una persona o un animal por el cuello para darle muerte. Dios pensó importantemente esto, que los ofensores fueran juzgados abiertamente. Este no era un pecado para mantenerse escondido, hermanas. Los pecados abiertos deben ser tratados abiertamente. Lo que Dios hizo fue impecable. Y Dios es puro, ¿verdad? Dios es puro. Dios castigó tal cual
Y qué increíble, cualquiera pudo haber dicho el pueblo desobedeció al Señor, pero no, los líderes, hermanas, desobedecieron la palabra de Dios, entrando en la adoración, fornicando, comiendo, y no solo eso, se inclinaron, acudieron a aquella costumbre de adorar falsos dioses. Hay muchas cosas hoy en día que permiten que este tipo de cosas se hagan. Hoy existe, hermanas, aquí, conozco muchas personas que me rodean, creyentes y no creyentes. Escuchen lo que le voy a decir, es impactante, hermano. Tengo muchos amigos y amigas. No me concentro mucho en los amigos no creyentes, pero sí trato de traerlos un poco, suavemente, porque si no se me van. Usted les habla de Cristo y se van. Pero los he tratado poco a poco hasta que llegó un muchacho de mi trabajo y a días no lo miraba. Y llegó con su esposa. Y me estaban contando, hermanos, abiertamente, hermanos. El muchacho me dijo, ¿todavía seguís en la iglesia? Sí, todavía sigo en la iglesia. Allá me dice la pentecostal, no. Ahora asisto a una iglesia bautista independiente, bíblicamente. Y le expliqué. Me dice, mi esposa me dijo, ora por ella porque se metió en la brujería y no se puede salir de ahí. Ahora trabaja, escucha hermano, trabaja con tal grupo aquí en San Pedro de dormir a la gente. Ahora es tan peligroso, hermanas, de que usted brinde la hora a alguien porque no puede dormir. Y yo dije, ¿a qué hora me va a dormir esta? ¿Verdad? Pero la analizaba yo, no trataba de verla mucho por temor, de igual forma, la maldad. Pero ella me dijo, hasta ahorita, me dijo él, se lleva muy bien conmigo, yo siempre lo aconsejo. Dice que a veces me bloquea de WhatsApp para no ver tales estados cristianos. Me dice, hasta ahorita hemos hecho tanto dinero con esta mujer, me dice. Ha dormido millones ahí en San Pedro, ahí por el mercado. La maldad. ¿Y saben qué? Hermanas, no es una mujer fea. Mira, me dice, Satanás la ha utilizado tanto que ya estoy preocupado yo. El temor de él es tan grande, hermanas, que dice que ella sale de noche, como tipo Cosby, a inquirir mentira en las personas. Y llega a su hogar con la cartera llena de dinero, teléfonos y un montón de cosas. Incluso llegó, él está muy preocupado, pidió oración, se llama Rafael, porque dice que a toda la familia de él ya estafó. El pecado llegó ya a lo lejos, hermano, y el furor del Señor se va a encender poco a poco. Miren, se mira aquella mujer tan humilde, hermanas, que ustedes dirán, es increíble, no se le echa de ver. Pero es alguien que practica la idolatría, brujería y tales cosas que no agradan al Señor. ¿Por qué meto esto? Le digo que tenga mucho cuidado en la calle. Tenga mucho cuidado porque usted no sabe con quién está hablando. Si alguien le pregunta la hora, dígale, tengo malo el reloj, aunque no ande ahí. Si no lo conoce, hermana, dígale, tengo malo el reloj. No se pare, hermano. Usted siga caminando, porque la maldad de hoy en día se incrementa lo más vil, realmente. Jehová mandó a Moisés a hacer lo mismo con estos líderes. Y él ofreció a Moisés y le dijo, ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Miren la siguiente diapositiva. Dice el versículo 5 del capítulo 25, hermano. Y Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Matad a cada uno, dijo Moisés. Los jueces significan líderes dentro de las tribus. Estos eran un poquito con un rango más que los príncipes. Ellos eran para librar, eran luchadores. Los jueces eran hombres en el Señor que luchaban contra los enemigos. Cuando el Señor dio la orden a Moisés, matad, y Moisés dio la orden a los jueces, matad también,
significa quitarle la vida a un ser vivo. Cuando el pecado tal como este es tolerado e incluso aprobado, hermanas, en una cultura es una muestra segura de decadencia, y Moisés no quería aceptar la decadencia en su pueblo. Aunque ya habían unos idólatras ahí, pero este pecado, hermanas, era terrible. Este pecado era muy terrible, y el pecado que le puede llevar a la muerte, uno de los pecados, cuando hablan pecados de muerte, todos son pecados iguales. Pero cuando habla un pecado de muerte, es un pecado que a usted le puede llevar a la muerte. Ser borracha es un pecado de muerte. Si anda borracha y tiene un accidente, se acabó. Andar con hombres casados es un pecado de muerte. Una mujer celosa le puede hacer algo, ¿verdad? Pecados de muerte son peligrosos. E incluso robar es un pecado de muerte. Si le encuentran robando, el que vive en ese hogar, por defensa propia, va a decir: yo la maté porque se metió a una propiedad privada. Pecado de muerte. El Señor dijo a Moisés: manda a los jueces a matar a cada uno de ellos. Él ordenó a la comunidad que trajeran a los ofensores para ser juzgados, para mostrar que ellos no aceptarían este tipo de pecado en medio de ellos. La siguiente. Este era, hermanos y hermanas, dice el versículo 6, leámoslo conmigo. Número 25:6 dice: y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Miren, he aquí un varón llamado Zimri trajo una madianita a sus hermanos. O sea, en cuestión de tiempo, Cosbi, esta era la mujer llamada Cosbi, en hebreo significa mujer mentirosa, y se ganaba la vida, según el historiador Josefo, prostituyéndose. Ella quería que todas las mujeres se prostituyeran para poder ganar fama en aquel entonces. Este varón la llevó a los hijos de Israel como una mujer hermosa, dice, y la trajo a los hijos de Israel a los ojos de Moisés y de toda la congregación, dijo, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y aquí presentamos a la misteriosa y mentirosa pareja, Zimri y Cosbi. Zimri, ¿quién era Zimri? Bueno, era hijo de Salú, jefe de una familia de la tribu de Simeón, esposo de Cosbi. Se menciona poco. Esta Cosbi era una madianita. Los madianitas eran aliados con los moabitas. Sedujeron a Balaán a fin de que maldijera a Israel y los trajo a un culto idólatra e inmoral, descendientes de Madián, hijo de Abraham y Sétura. Así es, ¿verdad? Sétura. Esta madianita era Cosbi, la mentirosa. ¿Qué valor de aquel hombre presentarla en la reunión donde estaba Moisés? Dice que unos lloraban a la puerta del tabernáculo de reunión. El pueblo de Israel carecía, hermanos y hermanas, de palabra, de comida. Había una humildad tan grande ahí que sobre todo carecían del amor de un líder, pero no reconocían a Moisés como su líder y no reconocían a Dios. Ellos estaban en el tabernáculo de reunión, lugar de encuentro de Jehová con su pueblo. Se trata de una tienda provisional en la que el Señor se encontraba con su siervo. Ese era el tabernáculo de reunión. Siguiente. Pero ahí tenemos un hombre, en el versículo 7, leámoslo. Dice: y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel.
y murieron de aquella mortandad 24,000 personas que cayeron en la idolatría. Fines, un hombre egipcio, el nubio. Este hombre era posiblemente un hombre de color. Era un egipcio. Los egipcios eran bronceados, no tan morenos, pero eran bronceados. Por eso en el hebreo es el nubio, Fines, el nubio, de color bronce, hijo de Eleazar y nieto de Aarón. Mostró su celo por Dios al dar muerte a Sinri y a Cosbi, recibiendo por esa gran actuación, hermanos, la bendición de parte de Dios, haciendo con él pacto del sacerdocio perpetuo. Está un poquito más adelante. Él sucedió a Eleazar como sumo sacerdote. Miren qué importante. Este hombre, en medio del tabernáculo de reunión, al ver que aquello que llevó Sinri no era tan acepto, en otras palabras, dicen los rumores que en un comentario, Adrian Roger dice que este hombre levantó a Cosbi y dijo: yo estoy vendiendo a esta mujer al pueblo de Israel, cualquiera que quiera estar con ella, cobro tanto. Entonces este hombre, Fines, se levantó con furia, dice, y tomó una lanza en su mano. En medio de la reunión se levantó, y al ver el pecado feroz de sus hermanos, ¿sabe por qué? Porque el pueblo de Israel decía: yo ofrezco tanto, yo quiero estar con ella. Tomó una lanza, dice, un tipo de jabalina grande, una lanza grande para luchar, un arma que se usaba para luchar contra los enemigos. Este hombre era un simple creyente ahí, amén, pero celoso por Dios. Alguien que no toleraba el pecado. Siguiente. Dicen que él, si usted lee Fines, siguió a esta pareja hasta una tienda de reunión de ellos seguramente, o dormían. Se refiere a una vivienda portátil, a menudo usada por los israelitas durante su peregrinación en el desierto, algo para cubrirse del sol. Dice que este Fines alanció, que significa herir o matar a alguien con una lanza. Es el acto de dar lanzada, ya sea personas o animales. Pero lo más importante que declara la Biblia es que dice que alanció a ambos, dice, al varón de Israel, pero no se da cómo mató a Sinri, pero sí a Cosbi. Dice, y a la mujer por su vientre. Puede referirse al útero materno, donde se desarrolla un niño, o la cavidad abdominal en general, en el abdomen. Dicen que una lanzada ahí es hacer sufrir una persona por minutos, por horas. Con una simple apuñalada ahí, en el hebreo dejaban que se desangrara hasta que diera muerte, que sufriera por tal pecado. Pero lo más importante es que dice que cesó la mortandad de los hijos de Israel. Cesar, hermanas, es que algo se detuvo, algo terminó, se acabó, dejó de suceder. Esta palabra se utiliza para indicar que un evento o proceso, o que algo que ha empezado ha llegado a su fin. Siguiente. Murieron de aquella mortandad 24,000 personas, hermanas. ¿Cómo empezó esto? Por una mujer llamada Cosbi y sus aliadas de engañar. Una mujer que en su corazón no estaba el Señor. Una mujer que realmente era guiada por Satanás, a comparación de Jezabel, aunque Jezabel fue un poco más sangrienta. Jezabel fue en una aura más malvada, hermano. Yo sé que ustedes conocen esa historia, que aún los perros comieron de su carne. ¿Qué lo hicieron con ella? Todas las personas que practicaron lo malo, hermanas, está registrado el número de los que murieron ahí. ¿Cuántos fueron? 24,000 personas. La mortandad. Miren que esta palabra es bien importante. Esta palabra es muy importante saberla. Note y escuche o anótela. Significa en la Biblia, del griego tantos. Se refiere a la muerte tanto física como espiritual. Eso significa mortandad. Una persona que murió físicamente y espiritualmente.
a la separación de Dios definitiva, hermano. En términos bíblicos, la mortandad a menudo implica una gran cantidad de muertes causadas por un evento catastrófico o la consecuencia de un gran pecado. El ejemplo que tenemos para estos 24,000 es cuando Pablo, quiero que leamos ese versículo, que una de ustedes me ayuda a leer ese versículo. Primera de Corintios 10, versículos 6 al 8, una cada uno. Amén. Escuchen lo que dice Pablo. Tanto tiempo después de lo que Pablo había escuchado la historia de Cosbi y lo que había sucedido con Israel, él da algo tan importante y dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Como ejemplo, dice, para que no codicien las cosas malas como ellos codiciaron, para que no sean idólatras como todos ellos. El pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar felices. Fornicaron como ellos han fornicado y cayeron en un día, dice, en un solo día, dice Pablo, 23,000, pero en realidad eran 24,000 personas muertas a causa, hermanas, de un pecado tan grande. Se ve tan leve, ¿verdad? Se ve tan leve que alguien le diga: hermana, yo le invito a que usted me siga al altar de la humillación a Satanás. Existen altares para Satanás, hermano, donde usted está demasiado cansada. Increíblemente, el 80%, hermanas, de las mujeres son cristianas que llegan arrepentidas a otro Dios, y un 20% mujeres no creyentes. La mujer cristiana, cuando ella está cansada, entonces busca la manera de tener descanso y se olvida de aquel versículo: venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, y dice el Señor, yo los haré descansar. Es tan importante ver esto. Leamos el versículo 10 y la siguiente diapositiva. Ya vamos a terminar. Les pido paciencia. ¿Amén? Versículo 10 dice: entonces Jehová habló a Moisés diciendo, el versículo 10 del capítulo 25 de Números. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto diles: he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. El 14 y el 15 dicen: y el nombre del varón que fue muerto con la madianita era Sinri, hijo de Salú, jefe de una familia de la tribu de Simeón. Y el nombre de la mujer madianita muerta era Cosbi, hija de Sur, príncipe de pueblos de familia en Madián. Y luego dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: hostigad a los madianitas y heridlos, por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus ardides con que os ha engañado en lo tocante a Baal Peor y en lo tocante a Cosbi, hija del príncipe de Madián, su hermana, la cual fue muerta el día de la mortandad por causa de Baal Peor. Miren una consecuencia tan grande. ¿Por qué menciona a Cosbi? ¿Por qué dice y en lo tocante a Cosbi? Primero dice y en lo tocante
a Baal Peor, al dios de ellos. Pero luego dice, y en lo tocante a Cosbi, porque fue la que empezó el liderazgo de la gran mentira, hermano, de llevar a muchas mujeres a la fertilidad, a los dioses a adorar. Está bien, ella fue la que provocó eso, pero también fue ella de la manera en que prostituyó muchas mujeres, donde los príncipes fallaron, se unieron a esas mujeres y la consecuencia fue totalmente grande. Siguiente diapositiva. Ahí están Zimri y Cosbi, los enemigos de Dios. Ellos son totalmente enemigos de Dios. Ya vimos eso y ya lo leímos. De igual forma, siguiente. La consecuencia del pecado definitiva fue esa. Esa es la consecuencia que quedó a los madianitas, que el Señor dijo: hostigad y heridlos. Por causa de ellos, mi pueblo falló, mi pueblo se apartó de mí como enemigos. Y ahí da varios versículos, debido a la relación de Balac y debido al pecado de Cosbi. Siguiente. Y miren por último, hermanos, advertencias sobre la idolatría y la importancia de la pureza espiritual. El relato de Cosbi, hermanas, no se menciona mucho en la Biblia, pero la parte que se menciona nos hace ver que era una mujer mentirosa. Lo que significa en el hebreo eso era, una mujer mentirosa, como advertencia para todas las mujeres de cómo pueden fácilmente caer en la idolatría y fornicación. Y los peligros, hermanas, que se manifiestan después de practicar tal cosa horrenda. Dios no permite tal pecado y lo expone. Eso es lo más triste, que cuando alguien peca, Dios lo va a exponer a la luz del día, dando a conocer que tal pecadores merecen morir físicamente y espiritualmente. Ahora, hagámonos todos esa pregunta, no solo ustedes. ¿Sabemos la importancia de mantenernos puros? ¿Sabemos la bendición y la recompensa de ser una mujer y un hombre puro? Dios bendice la mujer que le teme. Dios la bendice, hermano. Tendrá una recompensa inigualable, bendiciones materiales y espirituales. Tendrá el amor incondicional de Dios. Tendrá paz interior y sobre todo discernimiento espiritual. Ahora, la mujer que debo ser. ¿Cuál es el primer punto? Debo ser una mujer pura. Cuando hablamos de pureza, es pureza, hermano. De temer al Señor, de servir al Señor y sobre todo de alejarnos de la idolatría y de la fornicación. Hay muchas maneras de fornicar. Eso se lo dejo de tarea. Hay muchas maneras, hermano. Vamos a terminar aquí, hermanas. Cosbi. Llévelo en su mente. Cosbi, la mujer mentirosa. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos poder estar una vez más aquí. Gracias, Padre, por este maravilloso momento en el cual tú me permites poder exponer tu palabra, Señor, a cada una de mis hermanas, que pueda ayudar a cada una de ellas y a mi persona, Señor, la importancia de no decir mentiras, en primer lugar, Señor, y luego de hablar solo la verdad, Padre, de ser alguien puro, Señor, para que tú puedas apartar tu furia delante de nosotros, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra, ayúdanos a entender las consecuencias de tales pecados, que si tú quieres, Señor, nos puedes consumir ahorita mismo. Somos inmerecedores, Padre, de tu gracia, de tu amor, pero tu misericordia nos abraza cada día, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por cada una de mis hermanas, Señor. Que este estudio a través de cada martes pueda tocar su corazón, tocar su vida y sobre todo que sea una animación más para poder seguirte cada día, Señor, día a día, y para poder practicar lo que es el primer punto, Padre, ser una mujer pura, Señor, delante de ti.
que agarren su promesa, que toda aquella mujer que hace reverencia ante ti, que toda aquella mujer que te sirve, entonces tú la vas a alabar, Padre. Gracias te damos por este momento. En el nombre poderoso de Cristo lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga, Padre.